Bueno, hola a todos. Mi nombre es Andrea Feliet. Yo soy profesora asociada de la Cátedra de Fisiología y en este pequeño video que armamos para ustedes vamos a repasar algunos conceptos relacionados a la mecánica ventilatoria. Para comenzar, vamos a definir y a repasar algunos conceptos acerca del pulmón, que es la unidad funcional del sistema respiratorio. El pulmón, como ustedes ya saben, tiene varias funciones, ¿sí? Tiene funciones de tipo metabólicas, en él se metabolizan algunos componentes. Además, se filtran materiales no deseados de la circulación. Es un órgano donde se almacena sangre, puede reservar sangre por la cantidad de aparato circulatorio que tiene, pero la principal función que tiene el pulmón es el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre que está en los capilares pulmonares. Este intercambio de gases, como ustedes ya vienen viendo desde los primeros trabajos prácticos de esta materia, ocurre por difusión, por un tipo de transporte que se denomina difusión simple. Entonces, ustedes ya saben, porque ya lo vienen trabajando en los seminarios y en los trabajos prácticos, que el sistema respiratorio está formado por una vía que es básicamente de conducción de aire y otra que es de intercambio de gases, ¿sí? La zona del sistema respiratorio que se ocupa del intercambio de gases o hematosis son fundamentalmente la zona de los alvéolos, ¿sí? Ustedes ya saben que para que un gas pueda moverse a través de una lámina de tejido, lo hace cumpliendo una ley que es la ley de Fick. La ley de Fick establece la cantidad de gas que se mueve a través de una lámina de tejido y dice que esta cantidad de gas es directamente proporcional a la superficie de esa lámina e inversamente proporcional al espesor de la misma. En este contexto, consideren que la barrera hematogaseosa a nivel pulmonar es extremadamente delgada y tiene una superficie que puede variar entre 50 a 100 metros cuadrados. Se considera que el pulmón está formado por aproximadamente 300 millones de alvéolos. Estos tienen un diámetro de 0,33 milímetros cada uno, con lo cual el área de difusión está dividida en millones de unidades. Entonces, en este apartado lo que vamos primero a hacer es repaso de algunos conceptos para poder comprender cómo es la mecánica pulmonar. Que la mecánica pulmonar justamente estudia cómo el cuerpo desplaza aire haciéndolo entrar en los pulmones y salir de ellos, produciendo de esta manera un cambio en el volumen pulmonar. Antes de comenzar a hablar en relación a la mecánica ventilatoria, vamos a repasar un poco las presiones que son importantes a nivel del sistema respiratorio y cómo es que estas presiones se generan. Los pulmones, como ustedes ya saben, están ubicados dentro de la caja torácica, ¿sí? Están, como lo indica en la figura A, podemos ver los pulmones que están rodeados de esta pared torácica, ¿sí? Y lo que vemos es que los pulmones tienen una tendencia natural a sufrir un retroceso elástico, es decir, tienden a retraerse hacia el interior, digamos. En tanto que la pared tiene una tendencia natural de retrocederse, tener un retroceso elástico hacia afuera.
Con lo cual, si uno considera los retrocesos elásticos de los pulmones y de la pared y consideramos que están en equilibrio, se puede observar que se genera en el espacio intrapleural, que es el espacio que separa a los pulmones de la caja torácica, una presión que se denomina presión intrapleural, que en condiciones basales y normales tiene un valor negativo, ¿sí?, de menos 5 centímetros de agua, porque es una presión muy pequeña. Lo que podemos ver en esta imagen es que la presión atmosférica, que es de 760 milímetros de mercurio, la vamos a considerar 0, y que la presión intrapleural normal tiene un valor de menos 5 centímetros de agua, es decir, es más negativa que la atmosférica. Y esto genera un gradiente de presión que hace que el aire se desplace hacia un lado o hacia el otro, dependiendo si estamos en la fase de inspiración o expiración. El gradiente de presiones también es modificado por la gravedad y obviamente por la postura del individuo. Bueno, cuando hablamos del ciclo respiratorio tenemos que hablar de sus dos fases, la fase de inspiración y de la fase de expiración. La fase de inspiración es un proceso activo, dado que ocurre por contracción del diafragma, que es el principal músculo inspiratorio. Durante la inspiración, los pulmones se expanden y se pueden contraer mediante dos movimientos, aumentando el diámetro vertical de la caja torácica o bien aumentando el diámetro anteroposterior, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar en esta gráfica, la caja torácica va a sufrir cambios en el diámetro vertical y anteroposterior dependiendo de los músculos involucrados. La otra fase del ciclo respiratorio, que es una fase totalmente pasiva, es la expiración, la cual ocurre por un retroceso elástico de los pulmones y de la caja. Entonces, en la fase de inspiración, el principal músculo que se contrae es el diafragma. El diafragma es un músculo que tiene forma de cúspide, es un músculo esquelético, y cuando el diafragma se contrae, lo que hace es achatarse y de esa manera aumenta el diámetro vertical de la caja torácica y el diámetro anteroposterior, ¿sí? En el caso de que la inspiración sea forzada, además del diafragma se contraen músculos accesorios tales como los escalenos, el esternocleidomastoideo, músculos del cuello y de la espalda y de las vías respiratorias superiores, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a la inspiración. En cuanto a la expiración es un proceso totalmente pasivo, ocurre por la relajación de estos músculos inspiratorios, pero en el caso de que tenga que ser forzada, también hay músculos accesorios que hacen que la presión intrapleural sea más positiva. ¿Cuáles son estos músculos accesorios? Los músculos abdominales, que son los músculos oblicuos y internos externos, los rectos, los transversos del abdomen, los intercostales y músculos del cuello y de la espalda. Bueno, acá es para volver a repasar que el músculo inspiratorio principal es el diafragma. El diafragma es un músculo estriado esquelético, es el principal músculo inspiratorio, es responsable de la rampa inspiratoria, está inervada por los nervios frénicos procedentes de las raíces cervicales C3 y C5, ¿sí? Y que también puede participar en la inspiración más bien forzada los intercostales externos e internos, que están también inervados por nervios raquídeos segmentarios.
No todos los intercostales externos son inspiratorios, ni todos los internos son expiratorios, ¿sí? Los músculos de la inspiración en general hacen que el diámetro del tórax aumente en sentido vertical y anteroposterior. De esta manera, al aumentar el tamaño del tórax, lo que hacen es que la presión intrapleural se haga más negativa. Aumentan el retroceso elástico y la presión intrapleural se hace más negativa, y eso favorece el gradiente de presión y favorece la entrada de aire. Bueno, en esta gráfica podemos ver cómo durante las dos fases del ciclo respiratorio se modifican el volumen pulmonar, la presión alveolar, la presión transpulmonar, que es la diferencia del alveolar con la intrapleural, y la pleural. Y para analizar este gráfico vamos a partir de la fase de inspiración en el tiempo cero, donde vemos que el volumen pulmonar tiene un determinado valor, la presión alveolar la vamos a considerar cero porque no hay entrada de aire, y la presión intrapleural tiene un valor normal de menos 5 centímetros de agua. A medida que cuando el diafragma se contrae, al contraerse el diafragma aumenta el diámetro vertical de la caja torácica y el anteroposterior, y al aumentar el diámetro vertical y anteroposterior, lo que sucede es que a la presión transpulmonar, la presión alveolar se hace menor a la atmosférica, ¿sí? Y la presión intrapleural se hace más negativa, con lo cual la presión transpulmonar aumenta, y al aumentar la presión transpulmonar lo que vemos es que hay un ingreso de aire a los pulmones con el aumento del volumen pulmonar. Durante la fase de expiración hay un retroceso elástico de los pulmones y de la caja torácica que hace que la presión alveolar, que había alcanzado valores negativos, se adquiera valores mayores a cero. Por lo tanto, la presión intrapleural lo que hace es volver a valores de menos 5, y por lo tanto la presión transpulmonar disminuye y el aire es expulsado. Lo que ustedes tienen que tener en claro son cómo varían estas tres presiones a lo largo del ciclo, y eso con sus valores normales. Eso es lo que tienen que saber. Por otro lado, aparece otro concepto que es interesante que uno vaya viendo, que durante las dos fases, inspiración y expiración, ocurren cambios de presión intrapleural asociados a cambios de volumen pulmonar. Justamente se entiende como distensibilidad a el volumen que los pulmones expanden por cada aumento unitario de presión transpulmonar. La distensibilidad pulmonar total de los dos pulmones en conjunto en el ser humano adulto normal es de 200 mililitros de aire aproximadamente por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. Es decir, que cada vez que la presión transpulmonar aumente 1 centímetro de agua, el volumen va a aumentar, se va a expandir 200 mililitros de 10 a 20 segundos después. Bueno, continuando con este repaso de las presiones, de las variaciones de las presiones, podemos observar en este gráfico A donde las presiones que mantienen a los pulmones de una manera insuflados dentro de la caja torácica son las presiones transmurales, que en este caso es la transpulmonar, que la podemos definir como la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. En el caso de el tiempo cero, tenemos que la presión alveolar dentro del alveolo tiene un valor de igual a cero porque es igual a la atmosférica.
en tanto que en condiciones normales habíamos dicho que la presión intrapleural tenía un valor de menos 5 centímetros de agua. Cuando por alguna causa la caja torácica es lesionada, patología o herida, etc., vemos que la presión intrapleural se iguala a cero y de esta manera ocurre lo que se denomina el colapso pulmonar o neumotórax y hay un colapso total de los alvéolos y a esto se lo llama atelectasia. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer que estos alvéolos o este pulmón se mantenga insuflado a pesar de esta herida en la caja torácica? Bueno, la presión transpulmonar es la que nos va a dar idea de cuánto se va a insuflar ese pulmón. Además, en esta diapositiva me parece también interesante mostrarles lo que es la curva de distensibilidad estática, ¿sí? Que la distensibilidad estática, como ustedes ya lo vieron y lo vienen viendo, es una propiedad que depende principalmente de los alvéolos, ¿sí? La elastancia o elasticidad de los pulmones es una medida de su retroceso elástico y es el recíproco de la distensibilidad. Aquellos pulmones que tienen una baja distensibilidad tienen una alta elasticidad y al revés, los pulmones con una distensibilidad elevada tienen un retroceso elástico bajo y viceversa. Entonces, en este gráfico de la derecha de cambio de volumen pulmonar en relación a la presión transpulmonar, podemos ver estas curvas de distensibilidad para un pulmón que esté normal y aquel pulmón que esté sujeto a una patología, ya sea a una fibrosis pulmonar o a un enfisema. Y vemos cómo la distensibilidad aumenta o disminuye en cada una de estas dos situaciones. Bueno, para repasar un poco el concepto de perfusión, es importante tener en cuenta que los pulmones tienen un vértice y una base y que el flujo sanguíneo va a modificarse a lo largo de toda esta estructura. Básicamente existen, si uno considera los alvéolos y los capilares, como están en este siguiente gráfico, podemos encontrar que el pulmón desde el vértice a la base tenemos tres zonas muy claramente identificadas. La zona número 1, que es aquella zona donde hay ausencia de flujo durante todas las porciones del ciclo cardíaco, y esto ocurre porque la presión capilar alveolar en esa zona del pulmón nunca aumenta por encima de la presión del aire alveolar en ninguna de las fases del ciclo cardíaco. Luego tenemos una zona 2 donde el flujo sanguíneo es intermitente. Esto ocurre solo durante los picos de presión arterial pulmonar porque la presión sistólica en ese momento es mayor que la presión del aire alveolar, pero la presión diastólica es menor que la presión del aire alveolar. Y finalmente en la base, que es donde más flujo sanguíneo predomina, es la zona 3, que es la zona de flujo de sangre continua, porque en este flujo sanguíneo se da porque la presión capilar alveolar, en este caso, es mayor que la presión del aire alveolar durante todo el ciclo cardíaco. Es de destacar que normalmente los pulmones solo tienen flujo sanguíneo en las zonas 2 y 3. Recuerden que la 2 es con un flujo intermitente, en los vértices sobre todo, y la zona 3, que es con flujo continuo, se da en todo lo que es las zonas inferiores. Bueno, en esta gráfica es simplemente para recordar de nuevo de una manera mucho más sencilla que el pulmón está formado por un vértice, una base y que la perfusión a lo largo de este tejido es diferente, teniendo la zona 1, la 2 y la 3 como lo expliqué anteriormente. Pero también quiero que pensemos
viendo las presiones intrapleurales, que son diferentes en el vértice y en la base, y esto origina distintas presiones transmurales. Por lo tanto, vemos que el pulmón va a estar insuflado de manera diferente, ya sea en el vértice o en la base. ¿A qué se debe que esta perfusión diferente en vértice y en base hace que las ventilaciones alveolares también sean diferentes? Y estas diferencias se deben sobre todo a la postura y a la gravedad, que hace que las presiones intrapleurales, como se ven en este gráfico de acá abajo, sean mucho más negativas cerca del vértice que de la base. En la base, la presión intrapleural podría ser de tan solo menos 2,5 centímetros de agua en la capacidad residual funcional. En esta base los alvéolos están relativamente poco insuflados en comparación con los del vértice, en los cuales la presión intrapleural podría ser de menos 10 centímetros de agua y los alvéolos están relativamente hiperinsuflados. Sin embargo, como la base del pulmón está insuflada de forma insuficiente en la capacidad residual funcional, está en la mayor pendiente de la curva presión-volumen, es decir, tiene una mayor distensibilidad de tipo estática que el vértice, que está hiperinsuflado, ¿sí? Entonces acá es como en este gráfico vemos cómo el vértice está hiperinsuflado y tiene una menor distensibilidad. Bueno, para finalizar, también es simplemente para recordarles que obviamente todo lo relacionado a la ventilación alveolar y a la resistencia que ofrecen las vías aéreas va a estar modificado en todo el tipo de neumopatía. En fisiopatología ustedes van a ver que hay dos tipos principales de neumopatía, que son las obstructivas y las restrictivas. Pero bueno, esto va a ser objeto de estudio de la próxima asignatura, ¿sí? Bueno, muchas gracias.